Ponga atención a esto, sobre todo en esta época, muy importante. La mayoría de las personas asmáticas o que tienen problemas respiratorios utilizan mal los inhaladores, algunas formas incorrectas. Hay errores que son los más frecuentes. Vamos a hablar de esto, vamos a aprender cómo utilizar bien estos puff o inhaladores. Para eso nos acompaña Rodrigo Torres, director del Departamento de Cuidados Respiratorios de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Además nos trajo distintos tipos de inhaladores o puff. Sí. A ver, de partida esto no solo lo usan las personas asmáticas. Hay gente que durante esta época necesita por algún tema puntual, por alguna alergia, por alguna enfermedad respiratoria, utilizar esto. Pero nos alertan de los errores que se cometen. ¿Es frecuente utilizarlos mal? Sí, yo diría que cerca del 90% de las personas tienden a cometer errores que finalmente, sí, muy alto, que finalmente redundan en que el fármaco no llega efectivamente a su lugar de acción, que en este caso son los pulmones. Antes de eso, antes de que me expliques el cómo hay que usarlo, en el fondo, ¿qué es lo que se busca con estos fármacos? ¿Cómo debiese actuar en el cuerpo para que tengan la efectividad que uno está buscando? Sí. Bueno, en el pasado los fármacos que afectaban directamente al sistema respiratorio iban en otros tipos de posología, por ejemplo en administración oral, pero lo que se ha visto es que a través del uso de inhaladores llegan directo al lugar de acción, que en este caso son los pulmones, y gracias a eso se puede conseguir que las dosis sean menores y por consiguiente una menor cantidad de efectos adversos. Perdón, entonces lo que uno buscaría con cualquiera de estos, que voy a mostrar algunos, con cualquiera de estos inhaladores es que como la sustancia que uno está aspirando, digamos, llegue de la manera más expedita posible directo a los pulmones. Exacto. ¿Y qué puede pasar? Que uno por usarlo mal, en el fondo haga que no entre realmente hacia los pulmones y se quede, por ejemplo, en la zona de la boca y ahí no tenga efecto. Exacto. El inhalador, dentro de la dosis que sale, independiente de la marca y del modelo, la cantidad de fármaco que efectivamente llega a los pulmones bien administrado no sobrepasa el 20%. Ya. Si tú lo usas mal, con suerte llegará al 5% de la cantidad que realmente requiere. Ya, y las consecuencias de eso es que finalmente no mejoras de lo que estás buscando combatir. Las consecuencias es que los pacientes, por supuesto, no van a solucionar de la mejor manera su crisis obstructiva. Puede ser que quede todo en la boca, que después te lo tragues, que se vaya al esófago. ¿Y eso tiene consecuencias? Sí, absolutamente. ¿Cuáles? Primero, podría eventualmente, por supuesto, perder recursos por el que el fármaco no sirve. Claro. ¿Ya? Segundo, podrías perfectamente tener consecuencias a nivel del sistema digestivo. ¿Ya? Si tú estás todos los días usando este tipo de fármaco y siempre se está quedando en la boca y te lo estás tragando, por supuesto que en el esófago puede provocar daño por la diferencia de acidez que tiene con respecto al uso del fármaco. Estábamos mostrando que hay distintos tipos, digamos. Sí. Este es bastante distinto a ese que tienes tú en tu mano. Esto no sé cómo se saca. Sí. Déjame solo mostrarlo así, porque uno generalmente usa el puff así o con una especie de mascarilla, o no sé cómo se llama esto. Aerocámara. Una aerocámara, ya ese es el nombre técnico, o así. ¿El cómo sea el inhalador determina en algo su efectividad o es más bien la forma en que uno lo utiliza? Existen diferentes tipos de inhaladores. Ya. Vamos a comenzar por los más masivos, que son estos que se utilizan de rigor. Por ejemplo, los entrega el Ministerio de Salud a través de las enfermedades que están incluidas en el GES. Por supuesto que este inhalador es la forma más común y de todas formas la forma más económica que tiene la población en este momento de utilizar el fármaco inhalado. Pero para su utilidad se necesita un espaciador o una aerocámara. En este caso, una aerocámara es una cámara plástica que va a entregar más distancia porque el fármaco sale de un tamaño muy grande. Al salir de un tamaño muy grande no llega a los pulmones, queda en el camino. Y a través de agregar estos 20 centímetros aproximadamente, el fármaco va disminuyendo de tamaño y va a llegar efectivamente hacia las partes más lejanas del pulmón donde yo quiero que actúe. Ya. Esta es tecnología más nueva. ¿Ya? No está al alcance de toda la población todavía, no está incorporado de manera masiva, pero este es un tipo distinto de fármaco que lo que hace es que llega directo al sitio de acción también, pero aún está en desarrollo nuevos fármacos que pueden acoplarse. Ese sí que no lo había visto nunca, no sé cómo funciona. ¿Ese también se aspira? Así como... Sí. ¿Ya? Este no necesita usar ningún tipo de aerocámara. ¿Ya? Lo que hace es que carga el fármaco, se gira y una vez que uno lo gira, aprieta y sale una nubecita con el fármaco inhalado. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿Y eso, si estás, porque eso se pone en la boca o en la nariz? No, se pone en la boca. No necesitas la aerocámara, pese a que estés muy cerquita. Claro, no necesitas la aerocámara. ¿Es por la forma en que sale la sustancia?
Claro, viene directamente, la tecnología permite que venga en un tamaño menor. Oye, ¿y cuándo necesitamos esta aerocámara que es mucho más larga que la otra? No, estos son simplemente distintos tipos de aerocámara, se acoplan a distintos medicamentos. Y este, disculpa, ¿los dos van a tener efectividad? ¿Se ven ahí? Sí. Sí. ¿Los dos van a tener buena efectividad? Ambos van a tener buena efectividad. La diferencia es con respecto a cuando tú lo usas directamente sobre la boca. Así directamente no, ya te no, entendí. O sea, no lo he usado debería, 100.000 veces mal cuando lo he usado. La mayoría de las personas lo utilizan mal y, por ejemplo, si tú pones en internet asma e inhalador, te aparecen muchas imágenes con personas utilizando directamente. Y incluso hay guías de algunas sociedades extranjeras, ¿ya?, que muestran utilizando directamente, pero ese es un tremendo error. Ahora, esto tampoco garantiza que sí o sí lo vayas a usar bien, porque estaba leyendo dentro de todas las recomendaciones y tips para preparar esta entrevista, estaba que hay que tener algunas consideraciones previas y consideraciones posteriores. A veces uno anda apurado y cree que es llegar y hacer un puff. No, hay una cantidad de errores impresionante en cada una de las fases. Por ejemplo, lo primero que tú debes hacer, hay personas que a veces no le sacan ni siquiera la tapa. Ah, no, ¿ya? Eso ya es un error terrible. No, lo primero sí que no va a llegar hacer, nada a ni una parte. Esto tiene el fármaco activo junto con un excipiente, por lo tanto debes agitar activamente para que se mezclen, porque si no la concentración que te va a salir es lo que está más abajo, por densidad. Una vez que lo agitas enérgicamente, ¿ya?, bien enérgicamente, lo acoplas a la aerocámara y debes hacer una especie de ejercicio respiratorio en que debes inhalar tranquilamente, terminar con una pausa inspiratoria, y en esa pausa es el momento en que el fármaco se distribuye de mejor manera en los pulmones. Ya, y ahí tengo que contener, ahí, no exhalar todavía. Exacto, no botas todavía, y luego vuelves a botar. Ahora, hay algo que me quedó pendiente antes, ¿no hay que antes exhalar? ¿No hay como que tener los pulmones vacíos y inspirar otra vez? Tú partes de un nivel de, idealmente con el menor volumen posible de aire, y en ese momento empieza a respirar lentamente, ¿ya? Eso en adultos es muy fácil de hacer, pero en niños pequeños no está la posibilidad de que colabore. Por lo tanto, ahí la madre generalmente tiene que coordinarse con la respiración del niño o muchas veces el llanto del niño. ¿Ya? Bueno, con la aerocámara es bastante más fácil que si uno tratara de hacerlo directo, aunque ya entendí que no hay que hacerlo directo. No hay que hacerlo directo. Ya, y ese es principalmente el error, que no contenemos la respiración y por lo tanto no hacemos la pausa que se requiere. El principal error lejos es no usar la aerocámara, pero en segundo lugar, sí, uno de los principales errores es no hacer la pausa inspiratoria. Otro muy común es no agitarlo. Ya. Tal como está, lo agarro y le hago el puff, ¿no? Otro muy común también es que la segunda vez que haces el puff, tampoco lo vuelves a agitar, realmente lo haces directo, una vez, dos veces. De las veces, o sea, cada vez que voy a inhalar esto, tengo que volver a agitarlo. Sí, cada vez que repite el ¿Cuánto proceso tiene que pasar entre una inhalación y otra? ¿Hay que dejar pasar un rato? ¿Va a depender del medicamento que estoy suministrando? No, en general nosotros dejamos 1 minuto entre cada una de las inhalaciones, porque un minuto, por supuesto, es mucho más fácil de recordar, y en 1 minuto tú te aseguras que ya el fármaco nuevamente, cuando fue agitado, se volvió a mezclar. Ya. ¿Hay consecuencias por usarlo mal? Me imagino que esas consecuencias son mucho más agudas cuando las personas tienen que usar de manera crónica un inhalador. Absolutamente. En el caso de los asmáticos, ellos viven permanentemente con las mucosas irritadas y por lo tanto necesitan este soporte, como esta ayuda. Sí, de hecho, si tú lo usas mal, probablemente no te va a servir para el manejo de la crisis y puedes que termine en la urgencia o termine hospitalizado. Ya, y puede que te haga mal, como dijiste tú, por tragar y porque se vaya esta sustancia a otros lugares distintos del pulmón. Al esófago principalmente. Ahora, me imagino que también una recomendación es no usar estos inhaladores por cuenta propia. Uno tiende a mirarlos como un poco inocuos. Ay, es un airecito nomás. Pero son corticoides en muchos casos. Sí, ahí tenemos que hacer la diferencia, ¿ya? Los pacientes crónicos en general están muy entrenados en el uso del fármaco que es un broncodilatador para las crisis. En eso no hay problema. Pero hay un error muy común que mucha gente que probablemente escuche esto se va a dar cuenta que lo comete, que los corticoides generalmente son tratamientos que son más a largo plazo. Entonces, claro, el fármaco broncodilatador me quita la crisis y yo sé que mejoré, pero el corticoide yo no tengo señales físicas de que realmente mejoré, ¿ya? Entonces, claro, el médico me indica debo usarlo una cierta cantidad de meses o incluso años, pero claro, yo siento que no tengo síntomas, siento que estoy bien. Entonces quizás lo abandono. Pero en la práctica
este es un tratamiento a largo plazo que impide que el pulmón se vaya dañando, las partes más lejanas. Ya. Por lo tanto, es importante mantenerlo por el periodo que el médico lo indicó. Eso, importante lo que el médico indica, que haya una supervisión. Lo pregunto porque a veces tú pudiste haber tenido el año pasado una crisis alérgica, por ejemplo, y te dieron un inhalador. Y después al otro año vuelves a sentir los síntomas y agarras el mismo inhalador sin saber muchas veces si nuevamente tienes la misma alergia, si es otra o si hay otra cosa que esté pasando distinta. No son medicamentos inocuos, o sea, No, y tampoco son absolutamente. medicamentos que te puedan hacer un poquito mal. También hay que tenerle respeto en el fondo. Absolutamente, tienen efectos adversos. En los adultos siempre reportan, por ejemplo, el uso de broncodilatador que les produce taquicardia. ¿Ya? Ya. Los niños no lo reportan, pero obviamente también les produce taquicardia. Y por supuesto que los cuadros van variando de un año a otro. Tenemos que saber que en las estaciones hay virus que son distintos, por lo tanto hay manifestaciones clínicas que van a ser distintas, por lo tanto cada vez que se va a utilizar estos fármacos se debe ir al médico y el médico es el que los debe indicar. Ya. No puede ser irresponsable. Y la mayoría, utilizar. entiendo, es con prescripción médica, de hecho. Sí, actualmente Es son muy con raro que te prescripción vendan un médica. inhalador así como así. Claro. ¿Ya? Y por supuesto que hay que fijarse en otro aspecto. Tampoco duran tanto. Por lo tanto, muchas veces cuando lo ¿Vencen? vuelven a usar, claro, vencen y generalmente está asociado a los inviernos. Entonces, si lo uso el próximo invierno, también es probable que esté vencido y use un fármaco que se modificó químicamente y puede tener efectos Ya, aún peor. tal vez esa es la primera recomendación de todo lo que Absolutamente. hablamos. Mirar primero la fecha de vencimiento y darse cuenta si está todavía Sí. vigente o no. Claro, los pacientes crónicos están muy entrenados, por lo tanto ellos saben muy bien qué fármaco utilizar en qué situación. Pero para aquellos que tienen un cuadro distinto este año, otro el siguiente, en que uno no está tan bien entrenado, es mejor consultar siempre. Pacientes crónicos en general son asmáticos, ¿no? La gran mayoría son asmáticos, pero Son los que también más tenemos... utilizan este tipo de inhaladores. Sí, pero también tenemos los exfumadores que desarrollan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que requieren también tratamiento a largo plazo a medida que va progresando la enfermedad producto de los efectos terribles del cigarrillo. Bien, pues nos has enseñado entonces a utilizar bien esto. Yo no tenía idea, fíjate que siempre era necesaria una cámara. Lo hacía directamente así, acabo de darme cuenta de mi error y probablemente mucha gente en su casa también se pudo haber dado cuenta que estaba cometiendo un error. Así que bien interesante y a tomarlo en cuenta, sobre todo en esta época del año. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Buen día.